A los 72 años, Eduardo Lalo Mendoza se sienta en la oscuridad de su apartamento deteriorado en Barranquilla, contando las últimas pastillas para el corazón que no puede permitirse reemplazar, mientras el hambre le retuerce el estómago como un recordatorio cruel de lo lejos que ha caído desde los días en que entrenaba al futuro ídolo del fútbol colombiano, Carlos Valderrama. Lo que está a punto de descubrir sobre su antiguo pupilo cambiará todo para siempre. El calor caribeño se filtraba por las ventanas sin cortinas, pero Lalo apenas lo notaba. Sus dedos, una vez firmes para demostrar el control perfecto del balón, ahora temblaban mientras abría el pequeño frasco de medicamentos. 3 pastillas, quizás 4 días más de vida si las racionaba adecuadamente. «Maldita sea», murmuró al apartamento vacío, su voz rasposa por la sequedad. La nevera llevaba 2 días sin funcionar, no por averías, sino porque ya no podía pagar la electricidad. El agua llegaba apenas unas horas al día, y cuando lo hacía salía tibia y con sabor a óxido. Sus ojos se posaron en la pared opuesta, donde una colección de fotografías amarillentas contaba la historia de una vida muy diferente. Allí estaba, él, 30 años más joven, con el cabello abundante y negro, el pecho inflado de orgullo, rodeando con el brazo a un adolescente flaco de cabello rubio rizado, que sonreía con la confianza de quien ya sabía que estaba destinado a la grandeza. «El pibe», susurró Lalo tocando el cristal de la fotografía. Carlos Valderrama a los 17 años, todo piernas largas y sueños enormes, sosteniendo el balón como si fuera una extensión de su propio cuerpo. En la foto, ambos vestían la camiseta gastada del club local, pero sus sonrisas brillaban más que cualquier uniforme profesional. Lalo se levantó con dificultad, sus rodillas protestando contra el movimiento. Había vendido todo lo que podía: la televisión, los muebles buenos, incluso el anillo de matrimonio de su difunta esposa Elena. Lo único que quedaba eran estas fotografías y algunos trofeos polvorientos que nadie quería comprar. Su estómago gruñó con violencia, recordándole que llevaba 2 días alimentándose solo de agua y las migajas de pan que había encontrado en el fondo de la alacena. En sus mejores días como entrenador del equipo juvenil, nunca imaginó que terminaría así, olvidado, pobre, contando pastillas como si fueran monedas de oro. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle donde los niños del barrio jugaban fútbol con una pelota desinflada. Sus gritos de alegría atravesaban el cristal sucio, trayendo ecos de tardes gloriosas cuando él formaba campeones en campos de tierra bajo el sol implacable de la costa. Una lágrima rodó por su mejilla curtida. Mañana tendría que tomar una decisión que jamás pensó enfrentar. El amanecer llegó sin piedad, iluminando cada grieta del apartamento y exponiendo la realidad que Lalo había estado posponiendo. Con las manos temblorosas, sacó de debajo de la cama una caja de cartón deteriorada que guardaba como un tesoro sagrado. Adentro, envueltos en periódicos viejos, yacían los últimos vestigios de su carrera como entrenador. El primer trofeo le arrancó un suspiro ahogado. Torneo Juvenil Departamental 1983, primer lugar. Lo alzó hacia la luz matutina, recordando el peso que había tenido en sus manos cuando se lo entregaron. Carlos había sido el capitán de ese equipo, apenas un muchacho de 15 años, que ya dominaba el balón como si hubiera nacido con él pegado a los pies. «Profesor Lalo», le había dicho Carlos después de la final, con esa sonrisa traviesa que lo caracterizaba, «usted me enseñó que el fútbol no se juega solo con los pies, sino con el corazón». El eco de esas palabras ahora se sentía como una burla del destino. Desenvolvió cuidadosamente una medalla dorada. Campeonato Regional 1984. Carlos ya había crecido, su melena rubia más rebelde que nunca, su técnica refinada hasta la perfección bajo la tutela constante de Lalo. «El balón debe ser tu amigo, no tu esclavo», le repetía durante los entrenamientos interminables en el campo polvoriento. «Háblale, convéncelo, haz que te obedezca por amor, no por fuerza». Lalo cerró los ojos y pudo escuchar otra vez el sonido de los aplausos, sentir el abrazo sudoroso de Carlos después de cada victoria.
El muchacho lo buscaba siempre entre la multitud. Necesitaba ver la aprobación en los ojos de su mentor antes de celebrar. Un sobre amarillento cayó al suelo. Lalo lo reconoció inmediatamente. La carta de recomendación que había escrito para que Carlos fuera aceptado en las divisiones menores del Deportivo Cali. Este joven posee un talento natural excepcional y una visión de juego que trasciende su edad. Había escrito con la máquina de escribir prestada del director del colegio. Bajo la supervisión adecuada, está destinado a brillar en el fútbol. Profesional. Esas palabras escritas con tanta esperanza y convicción ahora parecían proféticas. Carlos había brillado, efectivamente. Se había convertido en el mediocampista más elegante que Colombia había dado al mundo, el cerebro de la selección nacional, una leyenda viviente. Mientras tanto, Lalo había quedado atrás, olvidado. En los márgenes de esa gloria que había ayudado a construir, se puso de pie, sosteniendo el trofeo más pesado. Este valía quizás 50,000 pesos en el mercado de pulgas, suficiente para comprar medicamentos y comida por una semana más. Miró una vez más la fotografía en la pared, donde un Carlos adolescente le sonreía con admiración infinita. «Perdóname, mijo», susurró al aire, envolviendo el trofeo en el periódico. «Pero ya no me queda nada más que vender». El mercado, de pulgas de la calle 45, olía a humedad y sueños rotos. Lalo caminó entre los puestos improvisados, cargando su bolsa de tela con los trofeos envueltos como si fueran huevos frágiles. Cada paso le dolía más que el anterior, no solo por las rodillas artríticas, sino por la vergüenza que le pesaba en el pecho como una losa. «Don Eduardo», lo saludó Arturo Villegas desde su puesto repleto de objetos olvidados. El hombre, de 60 y tantos años, había comprado antes algunas de las pertenencias de Lalo: el reloj de Elena, la radio antigua, los zapatos de cuero que usaba para las ceremonias especiales. «¿Qué trae hoy?» Lalo se acercó despacio, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie conocido lo viera. Desarrolló el primer trofeo con manos temblorosas. La copa dorada brilló bajo el sol caribeño, incongruente entre las cacerolas abolladas y los zapatos usados que rodeaban el puesto. «Esto es diferente», murmuró Arturo, tomando el trofeo y examinando la placa. Sus cejas se alzaron cuando leyó la inscripción: «Campeonato Juvenil, 1983. ¿Usted era entrenador, don Eduardo?» «Entrenador juvenil», respondió Lalo con voz apenas audible. «Durante muchos años». Arturo giró el trofeo, estimando su peso y valor. «Estos muchachos llegaron...» «¿Algo?» Lalo señaló con el dedo la placa donde aparecían los nombres del equipo. «Ese de ahí», dijo, tocando un nombre específico: «Carlos Valderrama Palacio». Los ojos de Arturo se agrandaron como platos. «¿El pibe Valderrama, el de la selección nacional?» «El mismo». Una mujer que rebuscaba entre ropa usada se acercó al escuchar el nombre. «¿Valderrama? ¿El de la melena dorada?» Pronto se formó un pequeño corro de curiosos, todos queriendo tocar el trofeo que había ganado la leyenda del fútbol colombiano. «¿Y usted lo entrenó?», preguntó un joven con incredulidad. «¿Por qué no está viviendo como un rey?». La pregunta atravesó a Lalo como una daga. Bajó la mirada, incapaz de explicar cómo la vida había decidido recompensar de manera tan desigual a quienes habían compartido la misma cancha. 50,000, ofreció Arturo finalmente. «Es lo máximo que puedo dar». Lalo asintió en silencio. 50,000 pesos por años de trabajo, por la gloria de haber moldeado a un genio. Cuando Arturo le entregó los billetes arrugados, Lalo sintió que no solo vendía un trofeo, sino que enterraba una parte de su alma. Al alejarse del mercado, no se dio cuenta de que alguien lo había estado observando desde la distancia, tomando fotografías con un teléfono celular. 3 días después de vender el primer trofeo, Lalo regresó al puesto de Arturo con otra carga de recuerdos. Esta vez llevaba medallas, fotografías enmarcadas y un balón firmado que había guardado como reliquia sagrada. El dinero anterior ya se había esfumado entre medicamentos y comida básica. Don Eduardo lo recibió Arturo con una sonrisa extraña. Justo estaba esperándolo. «Hay alguien que quiere conocerlo».
Un joven de unos 25 años se acercó desde detrás del puesto, cámara en mano y libreta en la otra. Era delgado, de lentes gruesos, con esa energía nerviosa de los periodistas, novatos, hambrientos de historia. «Señor Mendoza, soy Andrés Molina, del periódico El Heraldo», dijo extendiendo la mano. «Don Arturo me contó sobre usted. ¿Es cierto que entrenó a Carlos Valderrama?» Lalo sintió que el estómago se le contraía. Lo último que necesitaba, que era atención pública. «No sé de qué habla», murmuró intentando pasar de largo. «Espere, por favor», insistió Andrés bloqueándole el camino suavemente. «He estado investigando. Encontré registros del equipo juvenil de 1983. Su nombre aparece como entrenador principal. Valderrama era el capitán. Arturo desenvolvió el balón que Lalo había traído. La firma descolorida pero aún legible decía: «Para el profesor Lalo, el mejor entrenador del mundo». «Carlos V, Dios mío», susurró Andrés, sus ojos brillando con la emoción del descubrimiento. «¿Sabe lo que significa esto? Usted moldeó al mejor mediocampista que ha dado Colombia y está aquí vendiendo sus recuerdos para sobrevivir». «Eso no es asunto suyo», replicó Lalo con voz temblorosa. «Solo vine a vender estas cosas. Pero, señor Mendoza, su historia merece ser contada. La gente necesita saber que el hombre que ayudó a formar a una leyenda está luchando por llegar a fin de mes». Lalo miró el balón en las manos de Arturo. Recordó el día que Carlos se lo había dado, después de su primer partido profesional con el Deportivo Cali. «Profesor, sin usted yo no sería nada», le había dicho con lágrimas en los ojos. «Este balón es para que recuerde que siempre seré su alumno». «¿Cuánto por el balón?», preguntó Lalo, ignorando al periodista. «100.000», respondió Arturo. «Pero, señor Mendoza, creo que debería escuchar al muchacho». Andrés se acercó más. «Solo una entrevista, 1 hora de su tiempo. Su historia podría tocar muchos corazones». Lalo tomó los billetes de Arturo y guardó el dinero en su bolsillo. Sin decir palabra, se alejó del puesto mientras Andrés lo seguía a prudente distancia, sin rendirse. «Señor Mendoza, su historia merece ser escuchada». Lalo despertó al sonido insistente de su teléfono celular, un aparato básico que había logrado mantener porque la cuenta era prepago. Eran las 6 de la mañana y el número en pantalla no lo reconocía. Durante los últimos días, había ignorado llamadas similares pensando que eran cobradores o vendedores. «¿Aló?», contestó con voz ronca. «¿Es usted Eduardo Mendoza, el entrenador de Carlos Valderrama?», preguntó una voz femenina enérgica del otro lado. Antes de que pudiera responder, la mujer continuó. «Soy Patricia Morales de Caracol Radio. Acabamos de leer el artículo en El Heraldo y queremos entrevistarlo». «En vivo». Lalo colgó abruptamente, el corazón golpeándole las costillas. «¿Qué artículo?». Andrés, el periodista del mercado, había prometido no escribir nada sin su permiso. Se vistió a toda prisa y caminó hasta la tienda de la esquina donde vendían periódicos. Allí estaba, en la primera página de El Heraldo: «El maestro olvidado. El hombre que formó a Valderrama lucha por sobrevivir en Barranquilla». La fotografía lo mostraba saliendo del mercado de pulgas, cargando la bolsa vacía, con una expresión de derrota que lo hizo sentir desnudo ante el mundo. El artículo detallaba su situación: los trofeos vendidos, los medicamentos que no podía costear, el apartamento deteriorado. «¿Don Lalo, es usted?», preguntó el tendero comparando la foto con su rostro. «¡Qué honor! Usted entrenó al pibe». De regreso a su apartamento, el teléfono no dejaba de sonar. Reporteros de radio, televisión, incluso de Bogotá. Algunos vecinos se habían congregado en el pasillo, murmurando y señalando hacia su puerta. «Profesor Mendoza», gritó una vecina por encima del ruido. «Mi hijo quiere conocerlo. Dice que usted es una leyenda». Lalo se encerró en su apartamento, desconectó el teléfono y cerró las cortinas. Por la ventana veía movimiento inusual en la calle. Una camioneta de televisión acababa de estacionarse frente al edificio. Su teléfono celular vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Profesor Lalo, soy Miguel Ramírez. Jugué en su equipo juvenil en 1985.
Acabo de leer la noticia. No está solo. La generación de futbolistas que usted formó no lo ha olvidado. Otro mensaje llegó inmediatamente. Maestro, habla Jairo Patiño, defensa central del 84. Estamos organizando algo para ayudarlo. Valderrama debe saber de esto. Lalo se dejó caer en su única silla abrumado. En menos de 6 horas, su vida privada se había convertido en noticia nacional. La puerta del apartamento vibró con golpes insistentes. Señor Mendoza, televisión, nacional. Solo queremos 5 minutos. Se cubrió la cara con las manos, preguntándose si el precio de esos billetes arrugados había valido la pena. La noticia se extendió por Barranquilla como reguero de pólvora. A las 10 de la mañana, Lalo escuchó voces familiares en el pasillo de su edificio. Reconoció inmediatamente el acento ronco de Miguel Ramírez, ahora taxista, y la risa contagiosa de Jairo Patiño, que trabajaba en el puerto. «Profesor, sabemos». «¿Qué está ahí?», gritó Miguel. «Somos nosotros, sus muchachos del 85». Lalo abrió la puerta lentamente. Allí estaban 5 de sus antiguos jugadores, ya hombres hechos y derechos con canas en las sienes y barrigas que hablaban de años alejados del fútbol, pero con los mismos ojos brillantes de cuando eran adolescentes soñadores. «Ay, profesor», suspiró Jairo, abrazándolo con fuerza. «¿Por qué no nos buscó antes?» «Yo no soy limosna de nadie», murmuró Lalo, aunque su voz carecía de convicción. «¿Limosna?», replicó Miguel. «Profesor, usted nos enseñó a patear un balón, pero también nos enseñó a ser hombres. Le debemos lo que somos». Los otros asintieron. Estaba Roque, ahora mecánico, Nelson, empleado bancario, y Teodoro, profesor de educación física. Cada uno cargaba algo: comida, medicamentos, dinero en efectivo. «Hicimos una colecta en el barrio», explicó Nelson. La doña Marta de la panadería, don Álvaro del taller, hasta el padre González de la parroquia pusieron plata. Todo el mundo recuerda cuando usted llevó al equipo juvenil del barrio hasta la final departamental. Lalo sintió que la garganta se le cerraba. «Ustedes no entienden. Yo les enseñé fútbol, eso era mi trabajo». «No, profesor», intervino Teodoro. «Usted nos salvó de la calle. ¿Se acuerda de Nelson cuando llegó con moretones porque el papá le pegaba? Usted le dio refugio en el camerino del estadio por 3 meses». Nelson asintió limpiándose los ojos. «O cuando Roque se metió con los marihuaneros del barrio de al lado, usted fue personalmente a sacarlo de ese mundo». «Estamos organizando un partido benéfico», anunció Miguel. «Exjugadores de todas las categorías que usted entrenó. Ya confirmaron como 30. Van a venir de Cartagena, de Santa Marta, de Montería. Y llamamos a los medios», agregó Jairo con una sonrisa traviesa. «Si van a hablar de usted, que sea para algo bueno». Por la ventana, Lalo vio que se acercaba otra camioneta de televisión. Su historia había trascendido las fronteras de Barranquilla. En las redes sociales, el hashtag Ayudemos al Profesor, Lalo ya comenzaba a circular entre los fanáticos del fútbol colombiano. «¿Y si Carlos no se entera?», preguntó Lalo en voz baja. Sus antiguos jugadores intercambiaron miradas cómplices. «Profesor», dijo Miguel, «el pibe ya debe saber. Las noticias de fútbol llegan a todas partes». 3 días habían pasado desde que la noticia se volvió nacional. Lalo permanecía sentado junto al teléfono como un centinela esperando noticias de guerra. Cada timbre lo sobresaltaba, pero siempre era otro periodista, otro vecino solidario, otro exjugador ofreciendo ayuda. Nunca la voz que esperaba escuchar. «Carlos debe estar muy ocupado», se repetía mientras observaba el celular inmóvil sobre la mesa. «Está en Estados Unidos en sus negocios. Quizás ni siquiera se ha enterado, pero en el fondo sabía que era imposible». Los medios colombianos en Miami habían replicado la historia. En las redes sociales circulaban fotografías de ambos juntos, con comentarios de fanáticos preguntándose si el pibe ayudaría a su antiguo maestro. La presión mediática era inmensa. El teléfono fijo sonó nuevamente. Lalo lo atendió con esperanza. «Profesor Mendoza, habla Sandra Villegas de Noticias. RCN. ¿Ha tenido algún contacto con Carlos Valderrama? ¿Qué opina del silencio del ex capitán de la selección?» «Sin comentarios», respondió Lalo y colgó. «¿Silencio?».
La palabra le dolió más de lo esperado. Tal vez Carlos realmente lo había olvidado. Tal vez esos abrazos, esas lágrimas de gratitud después de cada triunfo, habían sido solo emociones pasajeras de un adolescente. Se acercó a la fotografía que aún colgaba en la pared. Carlos tenía 17 años. Acababa de anotar el gol que los clasificó para la final regional. Había corrido directo hacia Lalo. Lo había alzado del suelo a pesar de ser apenas un muchacho flaco. «Profesor, sin usted, yo no soy nada», le había gritado al oído mientras el estadio rugía de emoción. Lalo tocó el cristal de la fotografía. «Tal vez ahora sí eres algo sin mí, mijo». El celular vibró. Un mensaje de Miguel. «Profesor, ya confirmamos 60 exjugadores para el partido benéfico. Va a ser en el Estadio Metropolitano. La alcaldía nos dio permiso gratis». Otro mensaje llegó de inmediato, de Nelson. «Los de Caracol van a transmitir el partido en vivo. Dicen que va a llegar gente de todo el país». Lalo sonrió amargamente. Sus muchachos movían cielo y tierra por él, mientras que quien más le debía permanecía en silencio absoluto. Afuera comenzó a llover, esa lluvia caribeña intensa que convertía las calles en ríos por unas horas. El sonido del agua golpeando las ventanas se mezcló con el silencio obstinado del teléfono. «Quizás es mejor así», susurró al apartamento vacío. «Quizás nunca debí esperar nada». Pero sus ojos siguieron clavados en el aparato, esperando el milagro de escuchar esa voz que había guiado desde la adolescencia hasta la gloria mundial. Un milagro que parecía cada vez más lejano. El recuerdo llegó como las olas del Caribe, gradual, persistente, inevitable. Lalo cerró los ojos y se encontró de vuelta en Santa Marta, 1985, cuando el calor no se sentía como una tortura, sino como el compañero perfecto para moldear futbolistas. Carlos tenía 17 años y acababa de llegar al equipo juvenil con una recomendación del técnico de divisiones menores. Era todo piernas largas y cabello desordenado, con una pelota que parecía imantada a sus pies, pero sin la disciplina que separa al talentoso del genio. «Muchacho», le había gritado Lalo en ese primer entrenamiento, «el fútbol no es un circo. Deja de hacer malabares y aprende a jugar en equipo». Carlos lo había mirado con esos ojos verdes desafiantes, tan característicos de los costeños. «Profesor, pero así es como yo juego». «Pues vas a aprender a jugar como yo te enseñe, o te devuelvo a donde viniste». Fue el comienzo de una relación que definiría ambas vidas. Lalo lo hacía quedarse 2 horas después de cada entrenamiento, trabajando movimientos básicos que Carlos consideraba aburridos. Pase corto, control, pase largo, control, una y otra vez hasta que la perfección se volviera instinto. «El fútbol es como escribir una carta», le explicaba Lalo mientras el sol se ocultaba sobre las montañas de la Sierra Nevada. «Cada pase es una palabra. Si no sabes escribir palabras simples, nunca podrás escribir poesía». Carlos gruñía. Protestaba, a veces se rebelaba. «Los otros entrenadores me dejan jugar como yo sé. Los otros entrenadores no te van a llevar donde yo te voy a llevar», le respondía Lalo con la seguridad de quien veía algo que nadie más podía ver. La transformación no fue inmediata. Tomó meses de paciencia, de gritos, de conversaciones, hasta altas horas cuando Lalo se llevaba al muchacho a comer empanadas después del entrenamiento. Carlos vivía solo con su abuela. Su familia luchaba contra la pobreza como tantas otras en la costa. «Profesor», le había dicho una noche con Villemecientos, la voz quebrada de la adolescencia, «¿usted cree que yo puedo llegar a jugar en Europa?» Lalo había mirado esos ojos llenos de sueños imposibles. «Mijo, si haces lo que te digo, si trabajas como yo sé que puedes trabajar, no solo vas a jugar en Europa, vas a representar a Colombia en el mundo entero». Esa noche, Carlos había llorado, de emoción. Era la primera vez que un adulto le decía que sus sueños no eran solo fantasías de muchacho pobre del Caribe. Lalo abrió los ojos, de vuelta en su apartamento deteriorado. Afuera la lluvia había cesado y el teléfono seguía sin sonar. «Te cumplí mi promesa, mijo», susurró. «¿Dónde está la tuya?»
El teléfono sonó a las 7:32 de la tarde de un martes lluvioso. Lalo había dejado de saltar cada vez que timbraba. Después de una semana de periodistas y curiosos, había desarrollado un mecanismo de defensa que le permitía ignorar el sonido. Pero esta vez, algo fue diferente. El timbre persistió con una insistencia casi desesperada. ¿Aló? Contestó, sin energía, esperando otra voz desconocida. ¿Profesor Lalo? El aire se le escapó de los pulmones como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Esa voz, más grave que en la adolescencia pero inconfundible, lo transportó inmediatamente a los campos polvorientos de Santa Marta. Carlos. Profesor, perdóneme. Dios mío, perdóneme. Hubo un silencio que se extendió como un abismo entre Miami y Barranquilla. Lalo pudo escuchar la respiración entrecortada del otro lado, como si Carlos estuviera conteniendo un llanto. «Mijo», logró articular Lalo, su voz temblando más que sus manos artríticas. «¿Dónde andabas?» «Profesor, yo no sabía. Estaba hacia unos negocios, sin internet, sin noticias de Colombia. Mi manager me llamó ayer y me mandó el artículo». La voz de Carlos se quebró. «¿Por qué no me buscó? ¿Por qué no me llamó?» Lalo se sentó lentamente, las piernas sin fuerza para sostenerlo. «Tú tienes tu vida, mijo, tu familia, tus compromisos. ¿Yo qué iba a molestarte con mis problemas?» ¿Sus problemas? Carlos alzó la voz con esa pasión que lo había caracterizado desde joven. «Profesor, usted es mi familia. Usted es la razón por la que soy quien soy. Sin usted, yo sería un muchacho más jugando en los llanos de Santa Marta». Las lágrimas que Lalo había contenido durante semanas finalmente encontraron su cauce. «Carlos, yo ya estoy viejo. Ya no sirvo para nada». «No diga eso nunca más», interrumpió Carlos con firmeza. «¿Usted sabe cuántas veces he hablado de usted en entrevistas? ¿Cuántas veces les he contado a mis hijos sobre el hombre que me enseñó que el fútbol se juega con el corazón antes que con los pies?» Lalo se limpió las mejillas con el dorso de la mano. «Pensé que me habías olvidado. Profesor, en mi casa de Miami tengo una fotografía suya en mi oficina. La misma que sale en el periódico. Todos los días, antes de cualquier reunión importante, la miro y me pregunto, ¿qué me diría el profesor Lalo en esta situación?» Afuera comenzaba a oscurecer, pero por primera vez en semanas, Lalo sintió que amanecía. «Mañana vuelo para Colombia», anunció Carlos. «Tenemos mucho de qué hablar». «Profesor, Omar Tipaitu seem to be más tarde». El aeropuerto Ernesto Cortizos se convirtió en un hervidero de reporteros, fanáticos y curiosos cuando se filtró la noticia de que Carlos Valderrama arribaba en un vuelo privado desde Miami. Lalo había intentado disuadirlo por teléfono, argumentando que no quería ser el centro de más atención mediática, pero Carlos había sido categórico. «Profesor, voy por usted, no por las cámaras». Miguel y Jairo habían insistido en acompañar a Lalo hasta el aeropuerto. Lo encontraron sentado en su apartamento, vestido con su única camisa decente, peinado con esmero pero visiblemente nervioso. «Profesor, ¿cómo se siente?», preguntó Miguel mientras manejaba por la autopista. «Como cuando esperaba los resultados del campeonato», respondió Lalo, las manos temblorosas sobre las rodillas, ansioso y con miedo a la vez. En el aeropuerto, los guardias de seguridad habían acordonado una zona para controlar a la multitud. Lalo se sintió abrumado por los flashes de las cámaras y los micrófonos que se extendían hacia él como serpientes, hambrientas. «Profesor Mendoza, ¿qué espera de este reencuentro?», gritó una reportera. «Don Lalo, ¿Valderrama le debe dinero?», vociferó otro periodista. Jairo y Miguel formaron un escudo humano alrededor de su antiguo entrenador, protegiéndolo del acoso mediático. A las 3:15 de la tarde, el jet privado tocó tierra. Lalo sintió que el corazón se le aceleraba, tanto que temió por sus medicamentos. La puerta del avión se abrió y apareció Carlos Valderrama, a los 53 años, con el cabello menos dorado pero aún abundante, vestido con un traje elegante que contrastaba dramáticamente con la ropa humilde de Lalo. Por un momento,
Ambos se miraron a través de la distancia y las décadas. Carlos bajó los escalones rápidamente, ignorando completamente a la prensa que gritaba su nombre. Sus ojos solo tenían un objetivo. Cuando llegó hasta Lalo, se detuvo a 1 metro de distancia, estudiando el rostro envejecido y demacrado de su mentor. «Profesor», susurró con la voz quebrada. «Mijo», respondió Lalo extendiendo los brazos. El abrazo que siguió silenció al aeropuerto entero. Carlos, casi 30 centímetros más alto, envolvió a Lalo como protegiéndolo del mundo, mientras las cámaras capturaban el momento que se volvería icónico en el fútbol colombiano. «Perdóneme, profesor», murmuró Carlos al oído de Lalo. «Nunca más va a estar solo». Lalo sintió que 30 años de soledad se desvanecían en ese abrazo. «Ya estás aquí, mijo. Eso es lo que importa». Las lágrimas de ambos se mezclaron mientras Barranquilla entera contenía la respiración, siendo testigo del reencuentro entre el maestro y su obra maestra. La camioneta negra se detuvo frente a un terreno baldío en las afueras de Barranquilla, donde la brisa del Caribe movía la hierba alta, y los árboles de almendro proporcionaban sombra natural. Carlos bajó primero, seguido por Lalo, quien observó el lugar con curiosidad, mientras 2 arquitectos y un ingeniero descendían de otro vehículo. «¿Qué hacemos aquí, mijo?», preguntó Lalo, apoyándose en su bastón. Carlos sonrió con esa expresión traviesa que Lalo recordaba de sus días juveniles. «Profesor, ¿ve esa loma de allá?», señaló hacia una elevación natural del terreno. «Allí va a ir la tribuna principal, y donde estamos parados van a estar las 3 canchas de entrenamiento». Lalo miró a su alrededor, tratando de visualizar lo que Carlos describía. «¿Canchas?». «La Academia Carlos Valderrama Eduardo Mendoza», anunció Carlos, desplegando los planos, que traía uno de los arquitectos. «Un centro de formación para jóvenes futbolistas de escasos recursos. Dormitorios, aulas, gimnasio, todo lo que necesitan para desarrollar su talento sin que el dinero sea un obstáculo». Las manos de Lalo temblaron al sostener los planos. Los dibujos mostraban instalaciones de primer nivel, canchas con césped, sintético, un edificio principal de 2 pisos, una villa de residencias para los estudiantes becados. «Carlos, esto debe costar una fortuna», murmuró Lalo. «Ya está financiado», respondió Carlos. «Parte del dinero que gané en mi carrera va a regresar a donde comenzó todo, a formar a la próxima generación». Se acercó a Lalo y puso una mano en su hombro. «Pero necesito un director técnico, alguien que sepa formar no solo futbolistas, sino hombres de bien». Lalo alzó la vista de los planos, incrédulo. «¿Me estás ofreciendo trabajo?». «Le estoy ofreciendo un sueño, profesor». «Su sueño». Carlos señaló hacia el horizonte donde el sol comenzaba a descender. «¿Cuántas veces me dijo que quería una escuela donde los muchachos pobres pudieran entrenar como los ricos? Aquí está». El ingeniero se acercó con una tableta. «La construcción puede comenzar la próxima semana. En 6 meses tendríamos la primera fase lista». Lalo caminó lentamente por el terreno, imaginando voces de muchachos entrenando, el sonido de balones golpeando postes, gritos de alegría después de cada gol. Era exactamente lo que había soñado durante sus años como entrenador juvenil. «¿Aceptaría vivir aquí?», preguntó Carlos señalando hacia donde iría la residencia para el cuerpo técnico. «Tendría su propia casa, con jardín y vista al mar». Lalo se detuvo bajo la sombra de un almendro, cerró los ojos y por primera vez en años se permitió soñar con el futuro en lugar de lamentarse por el pasado. «Sí, mijo, acepto». 6 meses después, bajo el sol dorado de un sábado caribeño, la Academia Carlos Valderrama Eduardo Mendoza abrió oficialmente sus puertas. Las tribunas del campo principal se llenaron con familias de toda la región, exjugadores que Lalo había entrenado y periodistas que habían seguido la historia desde sus días más oscuros. Lalo caminó por la línea de banda, observando a los primeros 30 becarios de la academia calentar en el césped impecable. Entre ellos reconoció varios rostros familiares, muchachos del barrio que había visto jugar fútbol descalzos en las calles polvorientas,
ahora con uniformes nuevos y botines que brillaban bajo el sol. «Profesor», se acercó Kevin, un muchacho de 14 años de soledad. «¿Es cierto que usted entrenó al pibe cuando era de mi edad?» «Más joven que tú», respondió Lalo con una sonrisa, «y mucho más necio». Los muchachos rieron mientras se acomodaban para escuchar las instrucciones del partido de inauguración. En las tribunas, Carlos saludaba a la multitud con su característica sencillez, pero sus ojos se mantenían fijos en Lalo, vigilando cada movimiento de su mentor con la atención reverente de siempre. «Muchachos», gritó Lalo, reuniendo a Pinson-Sin, los jóvenes en un círculo. Su voz, fortalecida por los medicamentos y la buena alimentación, resonó con la autoridad de antaño. «Hoy no solo jugamos fútbol. Hoy demostramos que los sueños no tienen fronteras cuando se trabaja con disciplina y corazón». El partido comenzó con la energía explosiva de la juventud costeña. Lalo se movía por la línea lateral con la agilidad que le permitían sus 72 años, gritando instrucciones, corrigiendo posiciones, aplaudiendo las jugadas brillantes. Era como si los últimos 30 años se hubieran desvanecido y estuviera de vuelta en Santa Marta, moldeando talentos en bruto. En el minuto 20, Kevin ejecutó un pase perfecto que recordó a Lalo el estilo de un joven Carlos Valderrama. El balón viajó suavemente por el aire, encontrando a su compañero en posición ideal para anotar. «Así se hace, mijo», gritó Lalo alzando el puño al aire. «Eso es fútbol de verdad». Desde las tribunas, Carlos aplaudió no solo la jugada, sino la pasión renovada de su maestro. En ese momento entendió que la academia no era solo su regalo para Lalo, sino el regalo de Lalo para las futuras generaciones. Cuando terminó el partido, Lalo se quedó en el centro del campo, rodeado de muchachos sudorosos y sonrientes. Por primera vez en décadas, se sintió exactamente donde debía estar, formando campeones y, más importante aún, formando hombres. El círculo se había cerrado. El maestro había vuelto a casa.